En estos momentos en que nos encontramos arrancando la parte más intensiva de esta jornada de lucha, una jornada de lucha que ha sido permanente, defender la educación pública, gratuita, laica, obligatoria, integral y científica, es ya una jornada permanente. Pero en los últimos meses la hemos intensificado, dado que la derecha, el gobierno, los empresarios, en contubernio con el charrismo sindical, encabezado por la cacique Elbester Gordillo Morales, intentan asaltar la educación pública de manera definitiva. Por eso es que queremos compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas valoraciones, algunos puntos de vista, pero también el llamado fraterno a que sumemos todos nuestros esfuerzos para que en esta parte intensiva, ahora que estamos arrancando el paro indefinido de labores, podamos lograr nuestros objetivos, que son fundamentalmente derrotar este plan de la derecha en contra de la educación pública, en contra de nuestros derechos laborales, salariales, sindicales, disfrazado de la calidad de educación, disfrazado de la evaluación universal. Todo el mundo sabemos que eso que ellos intentan es precisamente terminar de convertir la educación pública en una mercancía, y por eso que se han lanzado de manera totalmente rabiosa en contra de nosotros. Nos han acusado a los maestros de ser los responsables del atraso educativo, nos han acusado de no querernos evaluar, pero les hemos dicho que eso que ellos intentan imponer no es evaluación ni es universal. No es evaluación porque la evaluación, los maestros lo sabemos, son procesos más complejos que tienen que ver con evaluar el diagnóstico de las condiciones en las que se desarrolla el proceso educativo de principio a fin. Evaluar significa considerar todos los elementos de carácter social, económico, político y cultural. Evaluar la educación tiene que ver con evaluar lo que han sido los últimos modelos educativos, las últimas reformas educativas impuestas desde arriba, desde el poder central. Y tampoco es universal, porque no se aplica a todos los actores del proceso educativo, solamente se está aplicando a los estudiantes y a los maestros. ¿Qué hemos hecho en este tiempo? Bueno, hemos desarrollado un plan integral que abarca la parte de la movilización, pero también la parte de la lucha jurídica, en donde hemos recuperado y hemos retomado la demanda laboral contra la ACE que interpusimos desde mayo del año 2009. Ahí estamos dando esa pelea en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y si el fallo ahí no nos favorece, entonces vamos a recurrir ante la última instancia, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Para qué? Para anular esta inconstitucional, ilegal e ilegítima Alianza por la Calidad de la Educación, que en absoluto busca mejorar la educación pública de las niñas y de los niños en nuestro país. Pero también hemos interpuesto en esa demanda el que se destituya de una vez por todas, que se le retire de sus cargos y responsabilidades a la cacique del Sindicato Nacional, la señora Elbester Gordillo, que por cierto no solamente ya no goza de legitimidad, sino que también ahora no goza ni siquiera de la propia legalidad que le da el Estatuto Charro. Bien sabemos que Elbester Gordillo tiene más de 8 años sin convocar a un Congreso Nacional, se ha autonombrado presidenta vitalicia en aras de seguir negociando los recursos educativos, en aras de seguir usufructuando el patrimonio sindical, nuestras cotas sindicales, para mantener su poder político con su partido de derecha, y que ahora intenta sacar provecho en el actual proceso político electoral. Pero también en ese plan integral hemos desarrollado importantes eventos de carácter propositivo. Por ejemplo, desarrollamos los días 21 y 22 de marzo un foro educativo nacional en la Cámara de Senadores, desde donde convocamos a la Secretaría de Educación Pública, al Gobierno Federal y a todos los actores que estén interesados en el tema educativo a debatir precisamente el tema de la educación pública.
la educación que tenemos y la educación que merecemos los mexicanos. Porque reconocemos efectivamente que hay un rezago en la educación, pero ese rezago y ese desastre, como dice el propio gobierno y como dicen los empresarios, lo han provocado ellos. Ellos sí son los responsables de lo que está pasando en educación, de que las escuelas cada vez están más abandonadas, de que los maestros estemos mal pagados, de que haya efectivamente bajos niveles de aprovechamiento por la deserción, la reprobación escolar, etcétera, etcétera, por la falta de condiciones para que los estudiantes puedan acudir, permanecer en la escuela. Por eso es que nosotros no solamente rechazamos, no solamente nos oponemos a estas políticas, a estas medidas que encubren los planes de la derecha, los planes de los empresarios, como los de Televisa, como los de Cinépolis, como los de TV Azteca, sino que nosotros estamos efectivamente proponiendo alternativas en general, no solamente para la evaluación, sino alternativas de proyecto educativo con el que podamos recuperar el espíritu original del artículo 3º de la Constitución. Ese es el motivo principal de nuestra lucha. Por eso es que hemos realizado ya toda una serie de jornadas previas a esta parte intensiva, la jornada de 24 horas realizada el 24 de noviembre del año pasado, la jornada de 48 horas realizada los días 2 y 3 de febrero, la jornada de 72 horas que realizamos los días 14, 15 y 16 de marzo, pero como el gobierno federal no escucha, como el gobierno federal no atiende, entonces por eso es que ahora tenemos que hacer un receso en las actividades escolares para dedicarnos de tiempo completo a la actividad de carácter social y sindical, porque necesitamos estar una gran cantidad de compañeros, el 50%, ese es el acuerdo que tenemos en nuestra Asamblea Estatal Representativa. Tenemos que concentrarnos en la Ciudad de México en esta misma semana que estamos estallando el paro indefinido de labores. Tenemos que estar allá porque es necesario lanzar el llamado de desacato a todos los compañeros del país para que no presenten ni la prueba enlace que está prevista para aplicarse del 4 al 8 de junio, ni la prueba estandarizada a los maestros de carrera magisterial que intentan imponer los días 23 y 24 del mismo mes, y tampoco que presenten la prueba estandarizada los compañeros que no están en carrera magisterial los días 5 y 6 de julio. Son las fechas, son los tiempos que la derecha ha puesto, ha programado para dar el asalto final a la educación pública. Y nosotros tenemos que estar movilizados, no podemos estar pasivos, no vamos a hacer un paro pasivo, vamos a hacer un paro activo en donde podamos ponerle freno a la derecha. Necesitamos, compañeras y compañeros, de todo su esfuerzo, de todo su entusiasmo, de toda su creatividad para que esta jornada de lucha salgamos adelante en esos objetivos que nos hemos propuesto. Y necesitamos también preparar el escenario estatal. En el escenario estatal tenemos una nueva circunstancia, tenemos un gobierno distinto que hasta ahora no ha podido resolver los pendientes de la minuta anterior, tampoco ha ofrecido respuestas favorables al nuevo pliego petitorio que entregamos el pasado 29 de marzo, y es importante que con ese nuevo gobierno podamos construir efectivamente acuerdos que nos lleven a la firma de una nueva minuta de acuerdos favorable para el sector educativo, que haya más recursos para las escuelas en términos de infraestructura, que haya más recursos para los estudiantes, para fortalecer los programas de apoyo como los útiles, los uniformes, las becas, los desayunos y el calzado, que haya más recursos para promover nuestros proyectos educativos alternativos como parte de nuestro proyecto democrático de educación y cultura, para las escuelas integrales, para los centros de desarrollo de la creatividad, para el programa de alfabetización y de lectoescritura. Todo eso lo tenemos que arrancar, tenemos que lograr también mayores recursos para favorecer nuestras difíciles condiciones laborales y salariales. No aceptamos otra vez el tope salarial del 4.25%, que significan 8 pesos diarios. No aceptamos que se nos siga regateando este derecho a tener un salario justo, un salario remunerador para vivir dignamente como trabajadores. Este es el reconocimiento social y económico que nosotros demandamos tanto del gobierno federal como del gobierno del estado. Por eso es que necesitamos prepararnos y sobre todo tenemos que estar ya activos a partir de esta semana. Los vemos, compañeras y compañeros, en la acción, nos vemos en los distintos
escenarios de la pelea, de la lucha, sabiendo que vamos a contar con ese respaldo con el que siempre hemos contado. Compañeras y compañeros, hasta la victoria siempre.